iniciamos una nueva charla de la M40, las murallas de Madrid. Ya es la charla número 6. Ahora vamos de Canillas a Campo de las Naciones. Nos vamos a centrar en el lado derecho de la M40, descendiendo hacia el lado oeste. En la siguiente lección trataremos del gigante de la feria. Bueno, como veis, habíamos ido recorriendo la M40 desde el norte, por así decir. Habíamos ido bordeando Hortaleza, habíamos bordeado también Canillas, y ahora nos llegamos a esta frontera entre lo que ha sido las nuevas urbanizaciones de Canillas y todo este territorio que llega hasta el Corte Inglés del Campo de las Naciones. Pensábamos haber tratado en esta lección IFEMA, pero nos hemos alargado analizando un poco Conde de Orgaz, y bueno, hemos preferido recorrerlo con tranquilidad para que no se nos hiciera muy largo. Bueno, aquí tenemos ese tramo. Recordáis que habíamos visto en otras lecciones este tramo de la M40, porque no queríamos dejarlo cortado, este recorrido tan precioso, viendo los edificios de oficinas. Entonces ahora nos vamos a recorrer de nuevo y nos vamos a centrar en el recorrido desde el Palacio de Hielo, en todo este nuevo barrio que se hizo hasta llegar a la Avenida de los Andes y el Corte Inglés. Bueno, ese es este tramo. ¿Recordáis que la calle de Silvano tenía esta rotonda? Lo bueno que tenía aquí la M40 era que tenía muchos enlaces prácticamente a todos los barrios, a la Gran Vía de Hortaleza, a Canillas, es decir, estaba muy bien conectada. También es verdad que esta M40 que le hemos criticado mucho porque en Hortaleza iba muy estrecha, aquí ya tiene una mayor amplitud. Aún así no deja de ser una vía rápida que creemos que tendría que pasar a ser la M11 o incluso la R2 y la M12, ya lo hemos hablado en otros sitios. Pero fijaros, ahora vamos a acabar prácticamente con este recorrido de presas que se han colocado aquí y que han generado un cinturón empresario magnífico para Madrid, porque supone que estos barrios ya no son barrios dormitorios, sino que tienen aquí mucho empleo. Otra cosa es que trabajen y vivan aquí, eso no tiene nada que ver, pero por lo menos hay una variación de actividad, no son ciudades dormitorio. Esta era la rotonda que iba a la calle Silvano, recordáis, había esa nueva urbanización que bordeaba Canillas, y aquí veíamos esta preciosa secuencia de magníficos edificios de oficinas. Por eso eran edificios tan interesantes que nos daba pena que la M40 aquí fuera una gran frontera. Por eso planteábamos si aquí la M40 no debe pasar a ser la M11 o incluso una avenida mucho más urbana de Madrid que permita ampliar estos espacios, estos jardines y ampliar estos y lograr la conexión del barrio de Canillas con esta área empresarial. Bueno, allí vemos ya donde va a estar Campo de las Naciones, con edificios que marcan esa puerta de Madrid. Bueno, aquí vemos esta secuencia, como veis es muy bonita, la vimos en la lección anterior. Lo cierto es que la M40 es un escenario precioso, es una especie de pequeña castellana por los edificios de empresas que se han ido colocando a su lado. Fijaros, este edificio circular, lo vimos también en la lección anterior, este otro edificio. Fantásticos, todos muy diferentes, pero todos con un cierto optimismo y una arquitectura muy espléndida. Y ahí acabamos con este gran edificio que a la vez parece que forman una puerta. Bueno, ahí tenemos la salida, estamos ya en plena M40, ya hace tiempo que hemos olvidado la R5, la R2, la M50, las conexiones que nos conducían hacia la M50, la M11 y la M12. Parece que esta ya se está centrando en la A2, como veis, y ya en las direcciones hacia el sur. Y aquí tenemos la salida hacia la Feria de Madrid, la avenida 5 de septiembre. Bueno, fijaros qué edificios tan fantásticos. Ellos desde luego se pusieron aquí porque querían ser vistos desde los coches. Si esto lo hiciéramos peatonal, probablemente ellos protestarían, porque dirían, claro, nadie nos va a ver más que los vecinos de Canillas, ¿no? Pero lo cierto es que es un escenario tan espléndido que da pena que los madrileños no conozcan, muchos de ellos, el recorrido precioso que se podía hacer contemplando esta sucesión de arquitecturas que son muy interesantes. Bueno, fijaros qué bonita la Puerta de Madrid. Parece que aquí la M40 efectivamente está llegando a un punto en que por fin en todo el recorrido se están mirando dos edificios de oficinas. Siempre habéis recordado que a la derecha siempre había viviendas, barrios de viviendas y algún parque, alguna zona deportiva, pero no había nunca oficinas. Por fin aquí ya aparecen las oficinas flanqueando el barrio de Canillas y ya aquí Canillejas, ¿no? Y es un punto, por lo tanto, muy bonito. Ya no es una asimetría, sino que ya la M40 empieza a tener esta asimetría. Nos pasaba también al entrar por la A1, si recordáis.
después de atravesar la M40. Bueno, y aquí efectivamente hay como una puerta de Madrid. Fijaros qué bonita secuencia. Realmente a mí me parece apasionante este. Yo lo había recorrido, pero no con esta tranquilidad de ver. Fijaros, esta es una de las puertas de Madrid. Lo cierto es que hubiera sido una puerta perfecta para la A2, Veremos cómo luego la A2 no tiene una buena puerta para Madrid, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en los años 60 de crear un escenario muy bonito con esos muros de arquerías, poner el camino que también iba a Barajas. Pero hoy en día la M40 y la A2 veremos que no se cruzan, no tienen contacto entre ellas, sino que hay que dar una vuelta. Entonces es un punto que Madrid tiene que solucionar. Aquí, desde luego, es una salida de Madrid hacia la feria, que es una salida preciosa. Bueno, aquí vemos, es la única rotonda que ha sido cubierta en su totalidad. Aquí lo miramos mirando hacia el norte, ¿veis lo que os decía? Siempre han sido barrios residenciales, sin empresas a ese lado, con parques, que eso está muy bien, parques que algún día todos ellos podrán unirse, lo veremos luego. Vemos con otro sol de madrugada, y aquí lo vemos con un día más triste. Bueno, ahí veíamos desde esa rotonda vimos todo este barrio de la calle Silvano y el nuevo barrio que vamos a ver ahora. Esta es esa puerta de Madrid. Aquí empieza el Madrid, por así decir, de la M40 hacia el oeste. Esta es la rotonda que conduce a la feria. Y fijaros qué bonita entrada. Un edificio majestuoso, como es el Corte Inglés. Los arquitectos normalmente critican mucho los edificios del Corte Inglés. A mí siempre me han parecido magníficos. Cuando eran ciegos en el corazón de las ciudades, ciegos pero con un mármol precioso, con pequeños detalles de articulación abajo, con escaparates continuos, y arriba con la cafetería, eran edificios magníficos. Los arquitectos en general nunca los valoraron, principalmente porque yo creo que no entendían. Aquí tenemos otro opuesto a él, pero sin embargo que también forma muy bien fijaros, este tiene una articulación superior, que era lo que antes tenía el Corte Inglés, que tenía la cafetería arriba. Es una pena que parece que eso lo está olvidando, pero aún así, bueno, es una pieza fantástica. Las dos son unas piezas fantásticas como Puerta de Madrid. Y aquí tenemos la puerta hacia la feria. Luego hablaremos de la feria. Y fijaros lo que siempre os digo, aquí una de las gasolineras más grandes de Madrid. Siempre las gasolineras sustituyen a los cruceros, que era el lugar donde había una cruz y donde los que llegaban a Madrid daban gracias por haber hecho bien el viaje, y los que se iban pues pedían a Dios que les ayudara en el viaje. Pues bueno, eso en este mundo ha sido sustituido por las gasolineras, que es también un punto de parada, de encuentro, de cruce. Y ahí tenemos la puerta hacia la feria, que la veremos en la lección siguiente. Y este es el camino hacia el sur. Como veis, va a cambiar radicalmente en todo este tramo hasta la A2, porque ya no va a haber edificios de oficinas acompañándonos ni a uno ni a otro lado. Es como una tierra de nadie, y lo veremos luego, en su encuentro con la A2, como si la ciudad aún no hubiera sabido valorar este tramo. Bueno, aquí estamos. Esta es la gran rotonda, fijaros que es una rotonda cubierta, y esta es esa puerta hacia la Feria de Madrid, que se parece mucho a cuando recordáis la Telefónica, cuando subíamos por la carretera entre la A1 y la antigua Nacional 1, que estaba ahí un edificio casi militar. Pues aquí pasa un poco lo mismo. La feria se ha convertido en una especie de gran fortaleza de Acrópolis que protege Madrid desde el este. Y en cierta manera esta es la entrada. Es un mundo como quizá un poco autista, un poco aislado, que no tiene relación con su entorno. Su única relación esencialmente es este eje, que queda, gracias a este eje, atrapado por la vida de Madrid. Quería que vierais esto, así, porque hay una cosa extraña aquí. Fijaros que todas las rotondas han sido muy sencillas, pero aquí hay un elemento singular, que es esta salida que ha hecho separar esta zona de deportes y ha separado el parque de las viviendas, cuando probablemente este vial no habría hecho falta. ¿Por qué se ha hecho este vial? Bueno, pues para poder acceder al parking del Corte Inglés, que se accede así, cruzando en esta dirección, como veis. Bueno, ahí tenemos la salida, ya veis, Feria de Madrid, importantísima. Y aquí tenemos esa salida, por así decir, secreta hacia el centro comercial. Bueno, aquí lo tenemos, ¿veis? De cierta manera sí que corta el parque, la continuidad de este futuro parque, por eso se ha hecho esa pasarela. Pero bueno, es verdad que también esto se podía haber resuelto teniendo aquí una pequeña rotonda para haber accedido al parking del Corte Inglés, ¿no?
pero bueno, se ha preferido hacer así. Lo único que es verdad que estas manzanas, que tienen ya una gran avenida a un lado, sí que quizá podrían haber estado en contacto con el parque. Lo mismo que veremos que nos pasaba en la calle, en la actuación de la calle Silvano. Bueno, y aquí tenemos ya uno podía preguntarse, ¿y a dónde va este gran eje que recibe a la Feria de Madrid? Pues curiosamente, fijaros que no es un eje que entre a Madrid. Misteriosamente es un eje que gira hacia el sur en un punto muy raro, atravesando un parque, no digo solitario, pero es curioso, normalmente siempre los ejes que hemos visto, fijaros la calle, bueno, la calle Silvano, la Gran Vía de Hortaleza, todos eran ejes que procedían del corazón de Madrid. Aquí, sin embargo, no, porque había una serie de fincas que interrumpieron el crecimiento de Madrid y aquí teníamos la calle de Alcalá, que viene más al sur. Es decir, era una tierra como un poquito... no tenía ejes importantes más que la A2. Uno se pregunta, bueno, ¿no hubiera sido más lógico que este eje, en vez de girar aquí y bajar con un giro muy raro, haber bajado por esta avenida que hubiera enlazado, luego lo veremos, con las líneas que van hacia el sur? Sí que es verdad que esto es un tanto extraño. Claro, es como si no quisiera haber enlazado, ¿por qué? Porque ya tenía la A2 aquí, con lo cual opta para tener un paso. Es verdad que hacía mucha falta un paso entre el lado norte de la A2 y el lado sur, porque no tenemos más que Arturo Soria y luego ya pues la M40, que ya es una vía rápida. Es decir, estaba faltando un vial que uniera todo, y en ese sentido está muy bien. Lo extraño es esta posición, porque alguien se diría, bueno, ¿y por qué no enlazamos precisamente esta especie de ronda de Conde de Orgaz que venía por esta calle tan bonita que ahora vamos a ver? ¿Por qué no cruzábamos de aquí, aprovechando este eje, ¿no? Y enlazar aquí y enlazamos aquí ya con, con estas rondas, ¿no? Incluso, o sea, más que por aquí. Pero bueno, como veis aquí algo raro ha sucedido. ¿Qué era? Que había aquí una serie de fincas, de quintas, que en cierta manera creaban una isla, porque antes la A2 no venía por aquí, lo que seguía era la calle de Alcalá, ya veis. Es decir, que esto era un escenario de monte, de fincas, que es una pena que en cierta manera se ha perdido. Se ha perdido primero porque se cortó con la A2, con lo cual dejó estos parques un poco sin sentido, y luego por las urbanizaciones un tanto aisladas. En este sentido, esta urbanización que es muy bonita, pero sí que parece que no le ha importado conectarse con el resto de urbanizaciones que tenía uno y otro lado. Bueno, aquí vemos cómo de aquí podíamos llegar a la M40. Fijaros, una nueva conexión. Por aquí tenemos a Arturo Soria, que es como una especie de paralela. Entonces ya veis que aquí hay una tierra de nadie donde se ha realizado esta conexión. Ya lo veis, ¿no? Muy bien, pues este es el Corte Inglés y que ahora quería, con esta puerta tan bonita que hemos visto y ahí las avenidas que luego vamos a ver. Vamos ahora a recorrer la otra vez nos quedamos en el Palacio Hielo, recordáis, que era una pieza importantísima, la calle Silvano, esta urbanización, y luego esta urbanización. Fijaros que esta urbanización, ya lo dijimos, actúa como una muralla de esta urbanización de viviendas unifamiliares de Conde de Orgaz. Fijaros que todas estas nuevas urbanizaciones de Madrid, San Chinarro, bueno, incluso las Tablas, eh, Valdebebas, todas tienen unas geometrías parecidas. Hay quien decía que esto es más urbanismo francés, urbanismo de los que crecen ingleses. Yo la verdad no lo creo, da la impresión, me recuerda mucho más a las grandes ciudades de Oriente, Bagdad, por ejemplo, que era una ciudad circular con sus jardines centrales. Fijaros que son lienzos que van siempre amurallando, creando sus manzanas con jardines. Esto es muy, muy oriental, una piscina con sus jardines, donde hay muchas casas que dan los salones a este patio interior. Es decir, que no es la manzana burguesa del siglo XIX, es un concepto ya distinto. Y como veis, va amurallando las colinas donde se asentaban las viejas ciudades. Lo vimos en Hortaleza, lo vimos en Canillas y lo vemos aquí también en Conde de Orgaz. Fijaros cómo estamos rodeando esa ciudad. Esta actúa ya con más independencia, pero esta vez dibuja las colinas que había aquí. Y vamos a mostraros qué es lo que había ahí. Fijaros,
Era Canillas, como veis solo queda ya su iglesita, y este arroyo del Santo, veis, marcaba la frontera entre Canillas y Canillejas. Fijaros, Canillejas acababa aquí, mirad, estos son viñedos y olivares, el resto es campo de cereal. Fijaros aquí las colinas que iban avanzando tanto hacia el norte como hacia el este, y que en medio quedaba esta vaguada, que es el arroyo del Santo, que por suerte las urbanizaciones han mantenido un gran parque aquí, que es muy importante, porque llegaba hasta este otro arroyo, que es el que siguió la M40, que se dirigían hacia el Jarama. Y aquí veis está la aparición de estas fincas, que son, ahora se sitúa la Universidad de Navarra, es decir, en este borde norte, pero veis, era un paisaje absolutamente virgen. Si uno quiere ver qué límites tenía, pues fijaros, Canillejas llegaba desde el arroyo del Santo hasta atrapaba la que luego fue la que era la calle de Alcalá, luego la A2 vino así, vino recta, y bueno, ya veis que era un término pequeñito, con algunos recortes, pero bueno, que aquí, como veis, avanzaba y cruzaba el arroyo que luego va a ser la M40. Aquí lo hemos comparado con lo que hay aquí. Bueno, ya lo veis muy bien, el arroyo del Santo, pues está aquí lo tenemos. Este cruce aproximadamente es más o menos este punto de aquí, donde se encuentra con la M40, muy cerca de la rotonda del Corte Inglés. Es decir, que se siguen conservando, aunque este camino ha sido desviado, ya veis que era un camino que probablemente venía así, pues ha sido desviado por las urbanizaciones, pero ha quedado esta avenida con un poco recuerdo de lo que este camino era, que se dirigía hacia el sureste. Entonces ha quedado ese recuerdo. Y luego tenemos esta gran vaguada. Luego aquí, como veis, había una serie de promontorios, de vaguadas, que es donde se sitúa luego el Liceo Francés. O sea, una urbanización un tanto compleja. Aquí veis, dibuja un poco esta colina, pero no se nota mucho la vaguada. Y aquí, como veis, esta rotonda parece que dibuja estos promontorios, este morro que tenía la antigua topografía. Aquí vemos que este plano ya es más posterior, ya es el plano 1.25.000, también un plano muy bonito, donde, como vemos, los núcleos estaban ya con sus pequeñas urbanizaciones, lo vimos en Canillas, y iban quedando tierra de nadie, que es donde se han construido las nuevas urbanizaciones y donde por suerte se ha dejado zonas libres. ¿Recordáis? Es que ahí estaba la Gran Vía de Hortaleza. Pues aquí también se ha generado este parque con esa serie de dotaciones que un poco dibuja esta vaguada. Ya veis que aquí, rodeando Canillas, apareció aquí estos bloques dominaban la cornisa y aquí apareció una urbanización descendiendo ya en estas laderas. Como veis, la ciudad al final acaba teniendo una lógica muy clara y si uno va descubriendo un poco las claves de su crecimiento, va descubriendo un orden oculto en esta ciudad, ¿no? Aquí veis esta urbanización de torres y de casas bajas ligada a la de urbanización Conde de Orgaz. No hubo una transición excesivamente buena entre estos dos mundos y se nota en esta carretera que sube mucho, veis, cortó la montaña y aquí es una pena, no acabo de realizarse bien la transición entre esta urbanización y esta zona de torres y de bloques. Sin embargo, aquí, como veis, se ha amurallado perfectamente, quizá con excesiva altura, porque hay un punto de contacto entre la urbanización y las manzanas. Aquí, en cambio, se ha dejado libre el límite de Conde de Orgaz y se ha dejado este gran parque que enlaza con este parque, es decir, casi las vaguadas van volviendo a recuperarse los antiguos arroyos. Aquí lo vemos un poquito mayor, donde, bueno, vemos muy cerca ya de Ciudad Lineal, que viene aquí, va la Virgen de la Esperanza, que es casi una urbanización también más densa que Conde de Orgaz, pero también una mezcla de viviendas unifamiliares y bloques de poca altura. Bueno, y aquí teníamos la urbanización ya oeste de Canillas y todo lo que hemos visto. Uno se pregunta si efectivamente el metro está dibujando esos límites de Madrid, luego lo veremos con más detalle, pero ya veis que desde Avenida América efectivamente se dirige hacia Canillas, hacia las colinas de Canillas, cruzando Arturo Soria, sube a Canillas, baja a Mar de Cristal, que es la vaguada entre Canillas y Hortaleza, sube a la colina de Hortaleza y luego ya vuelve hacia el oeste. Es decir, que está dibujando esas colinas que luego el ferrocarril, aquí lo veis, el ferrocarril las rodeó.
Y nos queda un territorio como muy poco atendido por el metro, ya lo veis, porque aquí tenemos el de la Feria de Madrid, el metro que luego sube hacia Barajas, pero todo este vacío queda poco atendido por el metro. Bueno, pues vamos ya a recorrer esta calle, esta urbanización. Mira el Palacio del Hielo, una pieza fantástica porque supuso que Canillas tuvo una gran dotación para todo Madrid, y eso es muy bueno para un barrio, porque pasa a ser ya la ciudad, pasa a ser un punto donde vienen todos los madrileños, donde conocen el barrio. Aparte, esto tiene un centro comercial que viene muy bien a Canillas, tiene un Vips, que lo cual siempre, los Vips siempre dan una nota de elegancia. Bueno, y aquí fijaros empieza esa urbanización, que es muy bonita esta calle. Es una calle que va rodeando la colina de Parque de Orgaz, luego veremos que tiene sus más y sus menos, y que va rodeando esta área de dotaciones y de parque. Mirar, son casas muy austeras, con un ladrillo de un color muy bonito, y yo pensaba que todo era ventana, pero no lo es, pero quiere dar esa sensación de todo ventana. Me parece una casa muy bonita, con las ventanas son amplias, es muy austera la pieza, no sé, me parece muy elegante. La pena es que estas urbanizaciones no tienen comercio en planta baja, tienen normalmente dotaciones del grupo de viviendas. Y es una pena porque es una mezcla entre ciudad densa y ciudad jardín que no acaba de dar vida a las calles. Luego veremos cómo se enriquece cuando hay comercio en planta baja. Bueno, ya veis aquí cómo será. Probablemente sea salón, cocina, tendedero, dos dormitorios y quizá al otro lado de otro dormitorio más, o quizás sean viviendas de solo dos dormitorios. Tenemos el zoom, indica dónde están las cocinas, y aquí tenemos la vivienda simétrica. Bueno, aquí lo vemos muy bien, los grupos de viviendas que van siendo aparentemente pasantes. Es posible también que dieran una vivienda a un lado y la otra vivienda al otro lado, ¿ves? Porque aquí hay como demasiadas ventilaciones. Bueno, eso se puede averiguar fácilmente. Bueno, aquí veis. Sí, da la impresión que también hay salones aquí, con sus dos dormitorios, puede que sean viviendas dos dormitorios, pero veis, dan a un gran jardín una fachada muy, muy digna, muy interesante. Aquí tenemos a su lado esos bloques. Lo cierto es que el ladrillo es muy bonito, es un tono muy suave, veis, son piezas. El problema de estas piezas es que, claro, tienen una densidad muy alta para estar en contacto con este punto alto de Conde de Orgaz. Entonces hay un contraste excesivo, quizá está faltando haber reducido aquí un poco la altura, quizá haber hecho una manzana, no lo sé. Pero bueno, como veis, se crean unos jardines muy bonitos. Es una arquitectura muy, muy austera, muy buena. Pero veis, estas casas reciben este choque con un excesiva contraste. Y ahí vemos las torres, que las veremos luego, de ese borde de Conde de Orgaz, detrás de Canillas, que son muy importantes en la silueta de la ciudad. Bueno, aquí vemos ese contraste. No está tan mal porque esta pues, tiene un pequeño jardín que la rodea y eso hace que se suavice un poco. Pero bueno, quizá hubiera estado mejor, pues es un baja más 3 para no producir este contraste tan fuerte. Aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Estas enormes manzanas, toda esta actuación es unitaria, en el borde con estas urbanizaciones. Es verdad que aquí ya se había producido una transición de casas aisladas a casas adosadas, es decir, ya estaba aumentando la densidad en este borde de Orgaz. Mirad qué bonita es esta urbanización, Parque de Orgaz, preciosa, con una jardinería fantástica. Y ahí vemos cómo actúan como una muralla, ¿veis? Es como una muralla que rodease estas pequeñas casas. Y si partíamos del Palacio de Hielo para rodear este Conde de Orgaz, veremos que aquí aparecía esa urbanización que la vimos antes, en la lección anterior, una urbanización muy curiosa, porque es grandísima, define todo el Canillas del oeste. Fijaros cómo va rodeando lo que era Conde de Orgaz. Aquí hay un punto crítico, un poco porque era una colina muy alta, la carretera la cortó, y hay una área, como veis, sin arbolado, como una transición no muy buena. ¿Veis? Aquí ya se suaviza y va descendiendo hacia ese arroyo que veíamos que era un afluente, donde está el Liceo francés, en esta vaguada. Veis que aquí hay una pequeña vaguada.
Bueno, y ahí tenemos esas torres. Fijaros qué torres tan interesantes. Son muy grandes. Cada cuadrado es una vivienda. Hay 4 viviendas. Es una escalera para 4 viviendas, típico de las torres. Con estos juegos que he visto que muchas veces estos macizos son los armarios, los dormitorios. Bueno, el arquitecto ha querido jugar con los volúmenes y realmente hace que una torre, en vez de ser monótona, pues es casi una escultura. Es muy interesante. Y aquí tiene esta actuación de viviendas que veis son también, siguiendo el mismo criterio de las torres, son viviendas, aquí hay 3 viviendas, aquí otras 3 viviendas que tienen todas ellas casi 3 o 4 orientaciones. Es asombroso, es una idea muy bonita. Bueno, aquí tenemos las torres con su núcleo de ascensores y sus 4 viviendas. Y aquí toda esta urbanización es una urbanización enorme. Entonces, el arquitecto se ve que mostró muchísimo interés porque la vivienda tuviera muchas orientaciones. Lo extraño es que quizá no se ha sacado partido suficiente. Por ejemplo, vemos que muchas veces los dormitorios tienen una ventana aquí y otra al otro lado. Él quería tener aquí un paño ciego, jugar eh, a esas aberturas solo en los salones. Bueno, es un experimento muy interesante. No sé si el resultado interior es tan bueno como se merecía, ¿no? Porque veis, estos son ventanas a veces de dormitorios que ha preferido como si hubiese construido torreones, ¿no? Torreones de ladrillo. Es una mezcla de ciudad-jardín, ciudad-bloque. Y aquí la tenemos. ¿Veis? Es toda esta ciudad. Ya vimos como las torres venían desde la iglesita, iban puntuando, incluso saltando al otro lado. Esas torres blancas que vamos viendo todo el rato en la silueta de la ciudad. Aquí tenemos la vaguada, donde está el liceo francés, muy importante, ya lo veis, y luego la urbanización. Asombraros del número de piscinas que aparece. Bueno, aquí tenemos el liceo francés. Fijaros que aquí se ha hecho de nuevo, se ha amurallado, la urbanización que sigue hacia allí, de Conde de Orgaz, también se ha amurallado con estos bloques nuevos. Es curioso la actitud de densificar, aquí lo tenemos, ¿veis? Vamos densificando los bordes, lo mismo que hemos hecho aquí. Bueno, veis la importancia de todas estas dotaciones que hay aquí, importantísimas. Ahí tenemos Arturo Soria. Y aquí tenemos otro barrio que también realmente Madrid tiene mucha área, muchísima área de vivienda unifamiliar. Él dice, no, solo el Viso, no, no. Toda esta zona también nace, incluso parte de Arturo Soria, como viviendas unifamiliares. Lo que pasa es que esta zona se ha densificado un poco más y está en una situación intermedia, ¿veis? Con estas tipo de... que al final son urbanizaciones muy agradables para vivir porque son como pequeños bloques, ¿veis? Necesitan siempre sus piezas de un poco de más vida. Quizá no está tan clara como Conde de Orgaz, pero podría estarlo realmente. Bueno, ya veis cómo avanza la urbanización de unifamiliares, casi ocuparía todo este gran corazón de Madrid. Ahí llegamos, recordáis, la frontera de Hortaleza, aquí teníamos esa área de empleo, que era muy bonita, una zona de transición entre el choque de ciudades. Bueno, y sigamos, porque hemos subido hacia arriba, sigamos por esta avenida Machu Picchu, que veis es una avenida muy, muy bonita. Depende, por supuesto, el día que se hayan hecho las fotos. ¿Veis? Tiene una jardinería muy cuidada. Nos gustaría que en la calle Silvano también se hiciese con el mismo cariño, las aceras. Entonces es una urbanización espléndida. Ahí en esta dotación aparece la iglesita del barrio. Bueno, ya veis cómo estamos siguiendo y llegamos a Parroquia Virgen Madre. Aquí seguimos ese borde con la urbanización. Llegamos a esta zona de dotación. ¿Veis? Siempre pienso que estas iglesitas son pequeñas para la escala de estos barrios. Yo creo que tienen que plantearse mayores, porque es una pieza importantísima en el barrio, para mí la más importante. Y me parecen pequeñas, pudiendo hacer un gran monumento. Es verdad que no hay presupuesto, pero lo que se gasta a veces en locales anexos, no sé, pienso yo que este barrio merece una iglesia quizá mayor. Pero bueno, aquí tenemos cómo sigue el barrio con otras grandes áreas de dotación. Vemos cómo siguen las calles ya allí, aparece siempre una urbanización de viviendas bajas. Tenemos otro edificio muy austero, casi parece un edificio de, de funcionario, de un ministerio, pero es muy interesante, fijaros lo austero que es, el ladrillo también muy bonito
y los grandes ventanales. Yo es que necesito grandes ventanales para... Y luego fijaros que es el antepecho bajo. Siempre el antepecho bajo hace que la vivienda parezca mucho mayor. Ya veis, parece un edificio por su austeridad, un edificio oficial casi. Aquí, en cambio, fijaros qué contraste. Eso es lo bueno en parte de Madrid, de la arquitectura española en general, la variedad que tiene. Algo que no encontramos en Europa, que es mucho más monótono. Y vemos, acabamos de un edificio muy austero y aquí tenemos uno mucho más barroco, que está valorando mucho los miradores, que juega con las alturas. Bueno, aquí fijaros ya aparece el comercio en planta baja y gana muchísimo la ciudad, la vida de las calles. Tenemos enfrente ese parque y ya llegamos a esta, ¿recordáis? Había como una especie de gran cilindro aquí. Sigue la avenida, fijaros que esto es lo que estoy echando en falta en la calle Silvano. Un poco más de cariño en la urbanización. Esa casa también es muy misteriosa, gracias a las celosías. Estamos aquí, ya lo veis, ¿no? Donde aquí tenemos una enorme actuación que en cierta manera aumenta mucho la edificación de toda esta zona y que genera como si dibujara un viejo promontorio que efectivamente había aquí. Entre los dos arroyos había una pequeña colina, casi no se nota. ¿Veis? Una casa muy misteriosa por la celosía. Y aquí tenemos esa rotonda que curiosamente no ha acabado de quedar bien. Bueno, y vemos las siguientes casas que suben. De nuevo el borde con las urbanizaciones de Conde Orgaz. Bueno, ahí veíamos, fijaros, esa otra vaguada que bajaba, que vamos a ver que baja hacia ese gran parque. ¿Veis? Baja ese gran parque que definía el arroyo de la frontera entre Canillas y Canillejas, ¿recordáis? Estamos aún dentro de Canillas y la frontera venía aquí con Canillejas. Bueno, aquí tenemos esta actuación que yo creo que la idea de los urbanistas fue que fuese un... Bueno, aquí vemos estos bloques. Fijaros, este por ejemplo ha tomado la actitud, da la impresión de que el salón dé hacia el interior, lo cual da una fachada un poco hosca, que no ha querido valorar la calle. Pienso que, bueno, él sabrá, ha preferido valorar más el jardín interior. En cambio, a su lado tenemos esta otra que en este bloque ha mirado hacia la calle. Y esta plaza yo creo que no ha acabado del todo bien. Primero, estas casas son demasiado altas, se ven en todas las siluetas desde la M40, aunque no son muy altas, han roto un poco la silueta del barrio y han tomado esta actitud de un cuerpo bajo para formar como una plaza más de otra escala, ¿no? Con oficinas o comercio. La intención era buena, pero no ha acabado de resultar bien. Aquí seguimos, fijaros que sigue el comercio en planta baja, y eso da muchísima vida al barrio. Y vamos llegando ya a este borde, donde llegamos ya a la vaguada. Los últimos bloques. Y vamos a bordear, fijaros, otra casa muy bonita, muy austera, muy con grandes ventanales. Eso da gusto en una casa. Siempre las viviendas de esquina son las mejores, porque tienen la posibilidad, en este caso, no sé si el salón es este es una gran habitación o al revés. Y ahí ya vemos que la sucesión es viviendas con cocina y dos dormitorios, otra tiene solo un dormitorio y dan al otro lado también. Pero veis, esta ventana tan baja es una maravilla, tan amplia, tan grande. Esto en cambio suponemos que es la cocina y ahí los dormitorios. Es una pintura muy austera. Y aquí llegamos ya a esa vaguada, donde vemos ahí arriba la otra urbanización que va a definir Avenida de los Andes. Este era ese arroyo que separaba Canillas de Canillejas. Como veis, hemos tenido mucha suerte y se ha logrado conservar esa idea de la topografía, que se dirige hacia encontrarse con el otro arroyo que iba por la M40, más o menos. Ya lo veis, aquí venía un arroyo y aquí viene el arroyo del Fresno que separaba, y que esto ya es Canillejas. Bueno, ya lo veis, el arroyo del Santo, perdón, he dicho del Fresno, es del Santo que viene aquí, que separa todo este mundo de este otro. Aquí vemos un poco más en grande para que veáis cómo nacía aquí en todo este gran parque de aquí. Se ve muy bien
todo lo que como toda la urbanización y donde se ha creado esta nueva ciudad, que la veremos enseguida. Bueno, ahora solo nos queda ver este parque de borde. ¿Veis? Aquí teníamos la avenida Silvano, que llegaba a esta otra puerta de canillas que saltaba la... Esto, fijaros, da la impresión que esta urbanización le está faltando un poco más de cariño. Ajardinar más esta mediana, ampliar un poquito las aceras. Quizá las plantas bajas también necesitan un poco más de cariño, haber marcado un poco la diferencia con los pisos. Bueno, le falta un poquito más de evolución. Esta es la puerta que mira hacia esa zona lateral de la feria. Y aquí empieza un precioso parque. Veis que es magnífico, rodeando esta urbanización de la calle Silvano. Y allí vemos la rotonda que hemos visto hace un momento. Ahí sigue la avenida. ¿Veis? Todo este borde de la calle Silvano, todo este parque con la iglesia. Y aquí aparece esta nueva urbanización. ¿Veis aquí? Uno se pregunta si hubiera sido posible, si es posible aún crear ese corredor verde del que tanto se habla, que podría ir ligado a la M40 o a las transformaciones de la M40. Fijaros que es perfectamente cierto. ¿Veis? Aquí tenemos este magnífico parque que puede continuar rodeando esta zona de la calle Silvano y enlazar con esta zona de la frontera de Canillas. Veis que había muchas zonas deportivas, que esto es siempre muy fácil de modificar para evitar estos puntos de estrechamiento. Llegamos hasta la avenida de Hortaleza, teníamos otro gran parque aquí, otro gran parque aquí, que podría llegar a unirse. Fijaros que a veces las áreas deportivas estorban mucho en la creación de un corredor verde. Fijaros, aquí se estrechaba muchísimo. Recordáis que aquí la M40 andaba muy mal. Aquí, en cambio, teníamos más sitio, pero sin embargo la urbanización estaba muy olvidada. Pero fijaros qué recorrido verde podríamos hacer magnífico. Aquí tenemos una torre que avanza mucho, pero de nuevo volvemos a encontrar una zona deportiva y de parques. Es decir, que es perfectamente viable crear un cinturón verde, que sería bueno que tuviera el mismo diseño de farolas, que toda la gente entendiera que es una unidad, que es un gran cinturón verde de Madrid. Que todo esto también se podría igualar para unificar los tres parques. Aquí tenemos un punto un poco crítico, que es la llegada de la calle Arturo Soria, pero a la vez tenemos toda esta área ferroviaria que puede necesitar una remodelación, porque es un punto demasiado bueno de Madrid para empezar, para tener instalaciones ferroviarias. Y aquí recordáis que hablábamos en el encuentro contra A1, que aquí se podría soterrar el tren o cubrirlo, más que soterrarlo, cubrirlo. Lo mismo este nudo, que hay una densidad muy alta aquí, hay que lograr que estos parques pasen Arturo Soria y modificar todo este encuentro con la A1 para que llegue hasta aquí el cinturón verde de Madrid. Y hacia abajo, fijaros que también tenemos, aquí la pena es que se hizo un parking, pero tenemos también una zona que nos permite seguir, y aquí tenemos una zona muy indefinida, pero que perfectamente nos permite, como veis, generar un parque verde que continúe. Yo creo más en estos parques que en estos parques aislados, la verdad. Este era el parque, ¿veis? Ahí tenemos la iglesita al fondo, y aquí tenemos esta última rotonda. Fijaos qué casas más bonitas, me recuerdan un poco las casas inglesas. Es un arquitecto que, bueno, con el tema de los miradores, la carpintería, da un carácter muy acogedor. Recuerda mucho las casas inglesas. Y realmente son dos casas, una y otra, con un núcleo de escaleras, aquí, que hace estos elementos para dar unidad a los bloques. ¿Veis? Son casas con núcleo de escaleras aquí y una vivienda a cada lado hacia un jardín. Y aquí el parque, fijaros que es un parque precioso, un parque muy cuidado, que ya está llegando a este punto de este pequeño bulevar. ¿Veis? Estos bloques se ven en toda la silueta, son excesivamente altos y han generado esa plaza que no ha tenido demasiado éxito. Y aquí llegamos ya al borde donde estaba el arroyo del Santo. ¿Veis? Aquí tenemos esta zona deportiva que obstaculiza mucho la continuidad de la zona verde. Aquí sube de nuevo
la urbanización, ¿veis? Siempre las zonas deportivas estorbando un poco la continuidad de unos parques que pueden ser realmente maravillosos. Y aquí tenemos este gran parque, allí vemos a lo lejos el edificio de Endesa, creo que es ya, al otro lado de la M40. Y aquí el parque que sube hacia Canillejas. Ya veis que es fantástico esta vaguada. Y aquí vemos esta ya urbanización diferente a la anterior, que lo bueno que tiene es que tiene edificios de oficinas, tiene mezcla de usos. Tiene este y tiene otro enfrente al Corte Inglés. Y eso viene muy bien porque da otro tipo de vida. Bueno, ahí vemos la gran avenida de los Andes, que es esta. Aquí vemos la actuación. ¿Veis? Es un barrio que lo veremos en la siguiente lección. Vamos a llegar de momento hasta aquí y vamos a descender hacia el Corte Inglés. Aquí tenemos la vaguada. Y este se entiende como una ciudad autónoma, aislada por este parque y por la M40 del resto de Canillas. Bueno, aquí llegamos hasta Punto Alto, edificio de oficinas, la avenida que sigue, que es la que decimos que podía haber seguido hacia la A2, pero que se ha transformado en un boulevard tranquilo y sin embargo ha optado por ir más al oeste. Esta es la gran avenida que luego girará. Ya habéis visto que es una avenida que no tiene continuidad. Eso es lo curioso, es una ciudad un tanto aislada. Se aísla de Conde de Orgaz, pero el problema es que también queda aislada por la A2. Y aquí vemos cómo desciende. Es una ciudad de una amplitud enorme, realmente maravillosa. Quizás sobra un poco de anchura en la avenida, pero bueno, es de agradecer. Es una ciudad fantástica. Bueno, y la topografía no nos hace daño porque es muy amplia de calles. Empieza a tener comercio en planta baja. Tenemos la vaguada, donde ya vemos la M40. Y aquí tenemos dos edificios, uno y otro. Bueno, tres edificios. Fijaros la de vida que tiene, de comercio, es magnífico. ¿Por qué? Porque se está llegando a un punto central, a un punto importante de Madrid, que es esta puerta hacia la feria. Esto da gusto ver un barrio que enseguida se ha llenado de comercio, de vida, y es gracias en parte al Corte Inglés. El Corte Inglés es un tesoro en las ciudades españolas que tendríamos que premiar y tendríamos que valorar, porque donde se coloca el Corte Inglés inmediatamente mejora un barrio. ¿Ves? Es una pieza fantástica. Alguien puede decir, bueno, es un poco exagerado en sus gestos. Bueno, pero causa el efecto que quería, que es eh, crear un monumento al comercio, un centro de encuentro. Vimos la frontera con este otro edificio que viene muy bien, un edificio de oficinas, que como os digo es el primero que se ha atrevido a saltar la M40 hacia el sur, por así decir. Y eso viene muy bien porque se crea una puerta con comercio y lugar de encuentro, con oficina, con cafeterías, con vida. Y ahí tenemos ya la puerta que decíamos hacia la feria. Y lo que habíamos empezado, la M40 viniendo desde el norte. Esta es nuestra puerta, una puerta muy bonita. Nunca me canso de mirar este espacio. Parece fantástico. ¿Veis? Es un Corte Inglés gigante, con muchísimos gestos que son gestos que uno valora porque agradece que esté mirando la M40, está mirando la Avenida de los Andes, tiene gestos diferentes en cada espacio. Y ahora sería preguntarnos, ¿por qué el Corte Inglés ha valorado tanto? Cuando se coloca el Corte Inglés se valora los puntos importantes de Madrid. Él busca siempre los horarios más valiosos. Esta es una puerta en la feria, en esta nueva urbanización, que a la vez enlaza con el barrio de Canillas, con Canillejas. Está perfectamente situado. Siempre el mercado se colocaba a las puertas de la ciudad. No en la Plaza Mayor, sino normalmente a las puertas, porque en la Plaza Mayor tenía que pagar impuestos, por eso los mercaderes preferían colocarse al pie de la muralla. Y fijaros qué bien, siguiendo leyes, no digo leyes secretas, muchas veces son casualidades, más que casualidades son la propia iniciativa de las personas que buscan los mejores puntos para situarse. Fijaros qué bien están situados. El Corte Inglés aquí, el Palacio de Hielo también con su área comercial en este punto de transición, en esta vaguada que hace frontera entre Canillas y este nuevo barrio.
el Carrefour, que se había situado también en la vaguada entre Hortaleza y Canillas, siempre en puntos neurálgicos y que logran ser corazones de los barrios. ¿Veis? Aquí teníamos el Carrefour de Mar de Cristal, en la Gran Vía de Hortaleza. Perfecto, porque el centro de Canillas estaba aquí, con la iglesita, el metro. Aquí tenemos el otro metro. Y luego, fijaros, subiendo teníamos aquí el Corte Inglés de San Chinarro, que se convierte casi parece el palacio real de esta ciudad, ¿no? Se ha colocado en el mejor punto, en la simetría perfecta en el cruce de sus ejes y además dando a la A1, que probablemente sea una de las futuras, no digo continuidad de la castellana, pero futura gran avenida Paseo de Madrid. Y aquí tenemos el Corte Inglés. Fijaros, siempre en puntos importantísimos para los barrios. Luego aquí tenemos este pequeño centro comercial de Monte Carmelo. Quizá le está faltando otro Corte Inglés a Monte Carmelo aquí para continuar. Fíjate, aquí busqué los VIPs, realmente hay más, porque hay otro aquí, lo hemos visto en la Avenida Los Andes, hay muchos más VIPs, pero bueno, el VIP siempre, al igual que Corte Inglés, mejora donde se sitúa, ennoblece el lugar, da vida, crea un punto de encuentro, son siempre muy, muy bonitos. También habría que premiar a los VIPs. Y fijaros cómo van enriqueciendo los distintos barrios. Y aquí tenemos, si seguimos hacia el oeste, este Corte Inglés que saltó la M40 y da sentido a Pozuelo y Aravaca, da un punto de encuentro. Entonces está claro que entre este y este está faltando otro Corte Inglés como por aquí, ya veis, al igual que probablemente en toda esta zona, bueno, tenemos tenemos este Corte Inglés, verdad que ya estarían muy cercanos. Pero aquí sí que hay una tierra un poco de nadie para haber colocado un Monte Carmelo, quizás. Bueno, aquí vemos lo que veíamos hacia el sur, que hacia el sur no lo hemos visto, tenemos este Corte Inglés. Fijaros que aquí tenemos el centro comercial Plenilunio, que está ya fuera de la M40, pero en este choque de avenidas y que también ennoblece muchísimo toda esta zona que no tenía, por así decir, un comercio claro. Quizá hubiera estado mejor aquí, ¿no?, en este punto, pero bueno, fijaros cómo se van situando en puntos que uno diría, ¿cuál es el corazón de gravedad de la ciudad, de la moderna ciudad, de esta ronda? Pues sin duda son estos puntos. Sin duda son estos puntos. Bueno, y aquí estamos ya ante la feria, que la veremos luego como una gran, igual que nos pasaba con Telefónica, estas gigantescas actuaciones que se colocan al norte de la M40 y que en cierta manera defienden el Madrid. Aquí defendería el Madrid del Este, aunque luego veremos que es una situación extraña, tal como se ha situado, un poco al margen del paisaje, al margen del que llega con este giro extraño, que no dialoga con los barrios. Luego lo veremos. Y sí que decir que toda esta zona le está faltando un metro. Ya veis que este metro es como va bordeando Hortaleza, va bordeando Canillas, es decir, va por las colinas, va luego a Arturo Soria y abandona toda esta vaguada. Porque luego tenemos efectivamente este metro que va de la Mar de Cristal a la Feria de Madrid, un poco por Gran Vía de Hortaleza y al aeropuerto, pero deja en medio todo este territorio sin metro. Por fortuna, aunque aún no nos afecta mucho, pero ya se ve claramente que el ayuntamiento se está dando cuenta, la comunidad, que está faltando más densidad de metro en esta zona. Por eso se ha creado la línea 11, que es súper necesaria. A pesar de que se critique, como veis aquí, faltaba un elemento de ronda que vaya en paralelo a estas otras líneas, que vaya uniendo barrios. Quizá esta línea tenía que haberse hecho hace 20 años, porque es ya escasa, porque fijaros, ya desde Canillas tendríamos que venir a Torre Arias probablemente. O sea, necesitamos ya una línea que atraviese este Corte Inglés de Campo de las Naciones. Hace falta seguir enlazando con nuevos corredores. Como veis, todo esto está demasiado vacío de metro y es necesario irlo completando. Y bueno, acabamos ya con esta entrada hacia la feria, que la veremos en el capítulo siguiente, con esto que veníamos desde el norte y la mirada hacia el sur. Muchas gracias.